Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Yo os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes 15 de octubre, queridos hermanos. Celebramos hoy a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, la reformadora del Carmelo, madre de las Carmelitas Descalzas y de los Carmelitas Descalzos también, patrona de todos los escritores católicos y doctora de la Iglesia desde 1970. Fue la primera mujer que junto a Santa Catalina de Siena recibe este título. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515 y fue llamada a la presencia del Señor el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada al día siguiente, el 15 de octubre, porque ese día empezó a regir el cambio del calendario cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para corregir un error de cálculo en el mismo que llevaba arrastrándose ya por años. Es quizás una de las santas más conocidas en la hispanidad. Casi finalizando esta semana 28 del tiempo ordinario, la primera lectura de la carta de Pablo a los Romanos inicia hoy el capítulo 4. Un ejemplo que gusta mucho a Pablo y que repite en sus cartas es el de Abraham, esta vez para mostrar cómo fue la fe y no las obras de la ley las decisivas a la hora de agradar o no a Dios. Cuando Dios elige a Abraham y le da una misión de ser cabeza de su pueblo y a la vez bendición para todas las naciones de la tierra, Abraham era pagano. No podía presentar ante Dios las obras que realizaba perteneciendo a un pueblo idólatra, pero aceptó el plan que se le proponía. Eso es lo que le hizo agradable a Dios, su fe. Creyó a Dios y le fue computado como justicia. No sus méritos previos, porque su elección había sido totalmente gratuita por parte de Dios, que le eligió misteriosamente a él. Es una lección que Pablo recuerda de modo especial a los cristianos de Roma provenientes del judaísmo, propensos a sentir un santo orgullo por su pertenencia a la raza de Abraham. Para Pablo, tanto puede ser heredero de Abraham y por tanto agradar a Dios, un judío convertido como un pagano que acepta la fe. Ambos han de sentirse dichosos porque Dios no les cuenta sus pecados, y eso lo hace por amor. ¿Será que también nosotros llevamos la contabilidad de las cosas que hacemos en honor de Dios, casi dispuestos luego a presentar la factura y recibir el premio que según nosotros merecemos? Algo parecido preguntó Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos darás? Nos va bien recordar que también con nosotros Dios ha tenido que usar misericordia, para que no vayamos por el mundo como el fariseo de la parábola, con aire de perdonavidas, vanagloriándonos delante de Dios
de que nosotros somos cumplidores como aquel lo hacía, y en cambio no somos como los demás pecadores o como aquel publicano que no sabemos qué pecados pudo haber tenido, pero que agradó a Dios por su humildad. Lucas, en el texto del Evangelio, comienza hoy el capítulo 12. Ante la gente que se agolpa a su alrededor, Jesús hace una serie de recomendaciones y pide a los discípulos tener cuidado con la levadura de los fariseos, con la hipocresía. La levadura es la que hace fermentar la masa. Puede ser buena como el pan o en la repostería, y entonces todo queda beneficiado. Pero si es mala, todo queda corrompido. La verdad siempre acabará por saberse. Por eso Jesús dice: lo que digáis al oído en el sótano, se pregonará desde la azotea. Lo que ahora se predica en catacumbas, se predicará después desde lugares insospechados. No hemos de tener miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Lo peor que nos puede pasar no es la muerte corporal. Eso si llega el martirio, porque en ese caso el premio de Dios será grande. A lo que hemos de temer es a la muerte espiritual, el que alguien nos incite a la apostasía, porque entonces sí que la ruina es definitiva. El motivo de tener confianza y no dejarse dominar por el miedo es que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Por eso el ejemplo que pone Jesús del pajarillo: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, y de ninguno de sus hijos se olvida Dios. Tenemos que ir madurando en nuestra fe y tenemos que ir creciendo en nuestra imitación de Cristo. A medida que vamos leyendo día tras día la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo mucho que hay que transformar todavía en nuestra vida. Podría ser que en nuestro caso también pudiera existir esa levadura de la hipocresía, que infecciona todo lo que decimos y hacemos. Para otros, el fermento maligno puede ser la vanidad, o la sensualidad, o el materialismo, o el odio. Actitudes que pueden estropear nuestra relación con los demás, nuestra paz interior y hasta nuestra oración. Lo que tenemos que atacar es la raíz de todo, la levadura interior. Si en nuestro ordenador hay un virus, ya podemos hacer lo posible por extirparlo, porque de lo contrario destruirá todos nuestros archivos. Si en nuestro teléfono hemos encontrado un virus, corremos a buscar quien nos haga el favor de quitarlo para no perder la información que tenemos de meses o de años. Igual con el pecado, es el peor virus, es la peor enfermedad, que es la que debemos erradicar completamente para que no contamine el resto de nuestra vida. Porque nuestra mentalidad cristiana debe ser la de la esperanza, la de la paz, la de la amabilidad. Ser buena levadura. Que aquellos que se rodeen junto a nosotros puedan cambiar algún aspecto de su vida por el testimonio que les estamos dando y porque han visto que también nosotros estamos en proceso de cambio, de conversión. En vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría, si esto no va de acuerdo con el Evangelio de Jesús, debemos ser minoría decidida y eficaz, dando testimonio profético de los valores en que creemos. Tendremos dificultades, claro, Jesús ya nos lo avisa, y nos da también la motivación para no perder los ánimos. Dios no se olvida de nosotros. Jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de Dios. Por eso confiemos, por eso esperemos, por eso demos testimonio veraz de Cristo. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos, muy feliz inicio de fin de semana. Que Dios les bendiga.